Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. Primera noche 2. El resto de la multitud quedó asombrado cuando los dos servants chocaron. El sirviente de pelo blanco luchó con la precisión de una máquina, y Archer, aunque no es tan hábil a corta distancia, aún puede igualar al otro sirviente golpe a golpe. Y a pesar de que todos habían sido testigos del poder de Archer, estaban en shock de que este sirviente estuviera luchando contra él en un terreno casi igual. Sin embargo, Saber tenía suficiente experiencia en combate como para que incluso ella pudiera ver que mientras el misterioso Servant tenía habilidad, Archer tenía poder. Ahora Saber podía entender la postura de sirviente. Estaba aprovechando deliberadamente su noble fantasma, una mecánica de realidad, la capacidad de duplicar las espadas de Archer. Aún así entrecerró los ojos ante el sirviente de pelo blanco. A Archer tampoco le faltaba experiencia en combates cuerpo a cuerpo, y estaba ganando terreno contra el sirviente de pelo blanco con tanta seguridad como lo estaba perdiendo, pero entonces algo sucedió. Archer de repente perdió su impulso y el sirviente de pelo blanco aprovechó esta oportunidad para dar el golpe final. Ahora que ese misterioso sirviente había matado a Archer, la miró, no, en su dirección. Nerviosos, Saber y el otro Servant se prepararon para la batalla, solo para que su adversario resoplara y les sonriera, antes de que una llamarada de fuego los tomara con la guardia baja. Cuando los incendios se apagaron, la tierra llena de espadas desapareció y fue reemplazada por numerosos contenedores en el puerto. Solo entonces se dieron cuenta de que el otro sirviente también se había ido. Lancer, un grito viene de todas direcciones, es el maestro Lancer. Regresaron a mí, nos íbamos, ordenó Lancer Master. Lancer asintió antes de enfrentar a Saber. Esta noche debemos dejar nuestro duelo sin terminar, pero recuerda mi palabra, Saber, te quitaré la cabeza. Dijo con confianza antes de desaparecer. Saber solo sonrió. A cambio estaré esperando a Lancer. Después de que Lancer desapareció, escuchó a Ryder reírse a carcajadas. Ese fue realmente un espectáculo espectacular, ¿no crees, Saber? Desafortunadamente es hora de que yo también me vaya, parece que mi maestro está a punto de desmayarse por el shock y el cansancio. ¡Hey! Ryder Master lo negó, antes de que Ryder despegara. Saber mirando a Ryder alejarse volando, el evento de la noche fresco en su mente, hasta que Iris Vale la llamó para que se fuera. Carilla se había mantenido en las sombras del almacén, contenta de escuchar los estragos que su berserker estaba causando. Todos esos servants en un área, sí, era problemático lidiar con los servants, y los gusanos lo irritaban ya que aún más de su prana se drenaba, pero podía lidiar con eso. Carilla estaba sonriendo mientras escuchaba la batalla de su servant. Sí, si las cosas continuaran así, podría ganar esta guerra para... Los ojos de Carilla se abrieron cuando sintió un fuerte tirón por la conexión con su servant. Carilla jadeó y dejó escapar un grito de dolor cuando una gran porción de su prana fue arrancada de él, enviando a los Crestworms dentro de él a un frenesí caótico. El hombre tosió y jadeó mientras caía de rodillas. Podía sentir el poder de Berserker aumentando a medida que más de su prana era consumido. Es esto. Carilla jadeó por el dolor. Carilla jadeó y se retorció mientras más y más prana era arrancado de su cuerpo para ser usado como energía para Berserker. El hombre tosió, los gusanos cayeron de su boca y murieron en el suelo cuando no estaban en el cuerpo que los sustentaba. Carilla se desplomó mientras se apretaba el corazón. No podría seguir así. Si se le drenara más de su prana, no duraría. Pero aún así, Carilla todavía luchaba, manteniendo en su corazón una promesa más importante que todo el dolor que el mundo podría arrojarle. Carilla se arrastró como un feo gusano. Sakura es lo último que dijo Carilla antes de desmayarse. Cuando Berserker regresó, no se sorprendió al ver a su maestro en el suelo. El sirviente empujó el cuerpo de Carilla con una expresión pensativa en su rostro. Berserker entonces notó las manchas de sangre en la tierra. Berserker realmente estaba empezando a pensar que podría exagerar un poco al luchar contra Archer. Y esos gusanos que se arrastraban cerca de su boca estaban empezando a darle asco.
Ryder y Waver regresaron a su morada en la rueda Gordius, ambos en silencio mientras pensaban en los eventos de los muelles y las impactantes revelaciones que habían salido a la luz al mismo tiempo. La noche era fresca, pero Ryder estaba más ocupado con el conocimiento que había adquirido de las habilidades de su enemigo. De hecho, eran enemigos fuertes, pero ahora él tenía cierto grado de fortalezas y debilidades. No por nada era conocido como el rey de los conquistadores. Lancer era un individuo rápido, como correspondía a su clase. Empuñar 2 lanzas era de hecho una embarcación que necesitaba velocidad. Pero tal ventaja contradecía también una desventaja. Si lo golpearan, Lancer sería frágil. Si lo golpearan con un martillo o un objeto contundente en lugar de cortarlo con una espada, Lancer no sería capaz de resistir el golpe muy bien, desorientándolo lo suficiente como para que Ryder pudiera ganar. Tenía confianza en la velocidad de la rueda Gordius, lo que probablemente le permitiría superar a Lancer, si fuera posible. Saber era rápida y fuerte, y no tenía dudas de que Lancer les había dado a todos una oportunidad al paralizarla. Era una nota algo amarga, que Ryder no pelearía con Saber con todas sus fuerzas, pero era necesario que él ganara. Su habilidad con la espada era excepcional, lo que se demostró por su capacidad para igualar a Lancer a pesar del alcance otorgado a este último. Su noble fantasma involucraba una espada, eso era seguro, pero lo más probable es que ya se supiera. Como Rey Arturo, Excalibur era claramente esa espada invisible, y se alegraba de que hubiera muchas posibilidades de no encontrarla en absoluto. Por supuesto, Ryder tendría que prepararse para la posibilidad de que efectivamente se enfrentara a ello. Habían llegado al lugar que estaban usando como refugio durante la guerra, y Ryder recordó haber visto crecer los vínculos entre el niño y esos amables ancianos. Sintió una punzada de cierta irritación porque estaban hipnotizados y así esos vínculos se falsificaron, pero era necesario. Aunque Ryder estaba orgulloso, incluso él sabía que había que hacer algunas cosas para ganar. Aunque eso no significaba que le tuviera que gustar. Ni un poco. Sin decir palabra, abrió la ventana del dormitorio de Waver y mientras encajaba su gran figura, en ella tomó nota de la disposición del chico. Se desplomó en la cama, luciendo deteriorado. Alguien que quisiera que muriera le haría eso a una persona. Pero Waver guardó silencio, aunque había ríos de lágrimas cayendo por su rostro, y por no primera vez sintió lástima por el chico. Fue su error lo que lo llevó a competir en la guerra del Grial, pero Ryder había crecido con la creencia de que los errores ayudan a las personas a crecer y mejorar su yo anterior. Él mismo no fue una excepción, aunque prefería no pensar en aquellos días en los que no había sido tan sabio como ahora. Waver, mientras tanto, estaba pensando en la declaración de Kainet de que él sería quien lo mataría. Oh, estoy tan fuera de mi alcance. Waver gimió, agarrándose la cabeza mientras recordaba sus errores, comenzando con su maldita guerra. Dios, ¿por qué fui tan idiota al robarle una reliquia a Kainet el Mello y Archibald? Todos sabían que tenía mal genio, así que ¿por qué diablos hice eso? Los otros maestros son mucho mejores que yo. Probablemente Tokiomi sea un genio. Cuando se trata de hechicería, entonces, ¿qué posibilidades tengo de ganar? Debería simplemente rendirme. De repente, Ryder volvió a golpearlo en la cabeza, causándole otro dolor de cabeza. Waver se frotó brevemente el punto dolorido antes de enojarse con Ryder, quien parecía indiferente. Oye, ¿para qué fue eso, Ryder? No te compadezcas tanto, muchacho. Rugió Ryder. No denuncies tanto tus propias virtudes. Quizás pienses diferente, pero no todo en ti te ha causado miseria. Eres mejor de lo que crees. Waver parpadeó. Este fue el primer cumplido genuino que su sirviente le estaba dando, por lo que estaba un poco sorprendido por lo fuera de lo azul de su entrega. Ryder continuó cuando estuvo seguro de que Waver estaba escuchando. Si hay algo que he aprendido en mi vida es que si bien los errores pueden convertirse en nuestro mayor arrepentimiento, también pueden ser nuestros mejores maestros. Nos enseñan qué no hacer cada vez que cometemos uno, y debido a nuestros errores la humanidad puede seguir creciendo mejor. En mi sincera opinión, muchacho, eres 10 veces más hombre que Melon Lord. A pesar de tu cobardía, decidiste cabalgar hacia la batalla conmigo. Eso demuestra tu verdadero coraje.
Waver se quedó sin palabras ante el verdadero cumplido que le había dado su servant. Desafiaba las concepciones que tenía sobre la naturaleza de su sirviente. Había pensado que era un bruto y un matón, pero el hecho de que le hiciera tal cumplido a Waver fue bienvenido. En realidad, nunca había ganado prestigio o algo así durante sus días en la torre del reloj, por lo que este fue un buen descanso de lo habitual. Waver sonrió sinceramente, antes de fruncir el ceño mientras su servant bostezaba y se desplomaba en el suelo, aparentemente cansado. ¿Qué estaba haciendo Ryder ahora? Los ojos de Waver se abrieron al reconocer. ¿Se iba a dormir ahora? Las siguientes palabras de Ryder demostraron que tenía razón. ¿Por qué me miras boquiabierto, muchacho?, preguntó Ryder, antes de girarse de lado, cerrar los ojos y buscar dormir. Esta noche me he cansado, así que sé útil y no me despiertes. Waver debatió brevemente los pros y los contras de obligar a Ryder a permanecer en su estado astral, antes de darse cuenta de que realmente no importaba. Nada menos que un sello de comando obligaría a su gigante servant a entrar en forma astral y detener el drenaje de sus reservas, pero incluso Waver sabía que terminaría haciendo el hazmerreír si salía a la luz que desperdició un comando absoluto en algo trivial. La protesta murió en su garganta, antes de que Waver le diera las buenas noches a regañadientes y él mismo apagara la luz y se quedara dormido. El chico lo necesitaba, en opinión de Ryder. Ahora, la mente del rey de los conquistadores se volvió hacia ese misterioso sirviente y cómo había vencido a Archer. Ryder sonrió cuando pensó en lo bien que le iría al sirviente contra los mejores espadachines y guerreros de su ejército. Ese fue realmente un pensamiento alegre. Frunció el ceño al recordar el único hecho verdadero de la guerra en esta etapa de su infancia. Estaba claro que Archer era el servant más fuerte y, sin embargo, el servant aún sin nombre logró matarlo. Por supuesto, lo único con lo que podían comparar eso era con Assassin, quien siempre resultaba ser pobre en combate cuerpo a cuerpo, pero aún así los pensamientos de Ryder estaban llenos de este curioso desarrollo. Ese misterioso sirviente seguramente era la clave para ganar esta guerra, Ryder estaba muy seguro de eso. Sus instintos coincidían con él incondicionalmente. Quizás tendría algún mérito buscar una alianza con él. Ryder tomó nota mental de hablar con el sirviente de cabello blanco la próxima vez que se encontraran, y de hecho estaba complacido al pensar en esa posible alianza en el futuro. Lancer estaba arrodillado obedientemente al lado de su maestro, quien está más tranquilo que de costumbre mientras miraba el paisaje desde la ventana del hotel. Su prometida Solaui también lo está mirando. Kainet se giró y su mirada se posó en su sirviente, que inclinaba la cabeza como solía hacer. Su sirviente inútil, que no había logrado matar al sirviente, que había hecho esto cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué no mataste a Saber, Lancer?, exigió Kainet, incluso cuando Lancer inclinó aún más la cabeza, aumentando el desdén de Kainet. Tuviste muchas oportunidades de matarla, así que ¿por qué no lo hiciste? Me interrumpieron, maestro, respondió Lancer obedientemente, sin encontrar nunca la mirada de Kainet. Lo habría hecho si ese sirviente no hubiera interrumpido mi batalla con Saber. Kainet resopló disgustada por la actitud de Lancer. El servant pareció entender que su lugar nunca fue cuestionar a Kainet, pero a pesar de eso, Archibald está sorprendentemente más tranquilo y sensato de lo habitual, sin duda gracias a cómo la noche se había descarrilado relativamente rápido y de una manera espectacular. Ah, sí, nuestro misterioso sirviente. Su irritación se disipó al recordar al sirviente que mató a Archer. Lo que le recuerda a su situación, estaban en una guerra en la que todos los participantes están usando todo lo que tienen para ganar, lo que significa que podría ocurrir una sorpresa en cualquier momento. Kainet no olvidó que al principio también pensó que Archer era el servant más amenazante en esta guerra, pero ahora es el segundo en ser eliminado. Al menos es una prueba de que nada es imposible en el campo de batalla, y tal vez un recordatorio de que necesitaba tratar esta guerra con un enfoque más delicado y, sin embargo, por esta razón el error de Lancer es aún más condenatorio para Kainet. Supongo que estás tan asombrado por su existencia que entonces te olvidas de tu deber. Eres mucho menos útil de lo que pensé originalmente, Lancer. Kainet dijo con la voz llena de sarcasmo.
Queda por decir que el propio Kainet está distraído por la batalla de los sirvientes, en realidad se olvidó de recordárselo a Lancer, pero no lo admitirá. Las palabras impactaron profundamente a Lancer, y supo que su maestro tenía razón. Saber había estado boquiabierto ante la batalla de Archer, antes de discutir con su maestro. Podría haber usado a Gaewide para herir a los otros dos Servants, pero su sentido de caballerosidad le había impedido hacerlo. Honestamente, Kainet, deja de ser tan petulante y piensa en el panorama más amplio. Dijo Solaui mordazmente, obligando a Kainet a controlarse una vez más. Lancer logró infligir una herida que no puede sanar a saber, por lo que puede matarla cuando quiera. También hemos obtenido información valiosa sobre las habilidades de los otros Servants. Pero tengo que decir que estoy sorprendido por las capacidades de esos Servants. Y el noble Phantasm, una mecánica de realidad, y aún así la forma en que funcionan me recuerdan mucho a Projection. La proyección, reflexionó Kainet, era una magia que materializaba objetos de acuerdo con la imaginación del lanzador mediante el gasto de prana. Una de sus características era que el objeto creado desaparecía lentamente. Pero claro, eso no importaba. La proyección era una magia incompleta e inútil, utilizada por los novatos para acostumbrarse a dicha magia. No importa, ya que esto realmente no cambia nada, ni importa todavía, sin duda caerán muy pronto en esta guerra, dijo Kainet burlonamente, antes de encender la televisión, poniendo fin al asunto. Tráeme la cabeza de saber la próxima vez que se enfrenten, Lancer, dijo Kainet con un tono aburrido, aunque había impaciencia en el fondo. No toleraré que arrastres mi nombre por la tierra. Por supuesto, maestro. Su deseo es mi orden. Lancer dijo obedientemente. Kainet no dijo nada, simplemente observó ese artilugio electrónico. Solo entonces apareció en la televisión la información sobre niños que estaban siendo secuestrados y cuyos cuerpos aparecieron más tarde tan mutilados que fue necesario tomar otras medidas para identificarlos. Lancer y su maestro habían estado al tanto de los asesinatos, que habían comenzado la misma noche en que los Servants habían sido convocados, desde que comenzaron, pero como Kainet no había hecho ningún comentario al respecto excepto una mueca, Lancer no había considerado apropiado interrumpir o ofrecer su opinión. Dios mío, susurró Solaui con horror, y Kainet le dirigió una mirada que mostraba claramente su preocupación por la mujer que amaba. Esta persona es un monstruo. ¿A quién se le podría ocurrir hacer semejantes cosas? Para mí, parece que Caster puede estar involucrado. Kainet se sorprendió por un momento, levantando una ceja ante Lancer hablando fuera de término. Fue muy inusual. Solo las artes más oscuras requieren sacrificios humanos de niños, y solo un caster podría exhibir los cadáveres de esa manera. Los ojos de Lancer estaban enfocados en la transmisión ahora. Y con esto, podemos concluir que el sirviente que mató a Archer no es caster, aunque puede usar algo de magia, la forma en que la usa es demasiado tosca para ser un caster, concluyó Kainet. Un berserker entonces, dijo Lancer asintiendo, guardando esta información para uso posterior. ¿No vas a hacer nada, Kainet?, preguntó Solaui. Kainet resopló. Esto no importa en este momento. Mientras la guerra del Santo Grial continúe, no me importa. Nuestra principal prioridad es saber, podemos cuidar de Caster después de que la matemos. Justo cuando Kainet terminaba de hablar, la alarma de incendio se activó sin previo aviso, interrumpiendo su línea de pensamiento. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Sola murmuró confusamente y, al mismo tiempo, el teléfono de la habitación empezó a sonar. La pantalla de llamada muestra que es desde el lobby. Kainet levantó tranquilamente el auricular para escuchar a la recepcionista. Cuando terminó, la mirada de Kainet una vez más recuperó la agudeza única de los magos. Parece que hay un incendio en algún lugar de abajo. La dirección nos dice que evacuemos. Kainet le dijo a Sola mientras colgaba el teléfono. Aunque el incendio no es demasiado severo, los lugares que se incendiaron están muy dispersos. Parece un incendio provocado. Lancer, ve al piso de abajo para encargarte de ellos. Pero no los disperses demasiado rápido. Ante las intenciones ocultas de Kainet en las palabras, Lancer solo asintió. De los 7 maestros, solo hay una persona que tendría tanta prisa por atacar a Kainet. Ese es el maestro de saber, cuyo sirviente había sido golpeado por el Gaewide.
Debe querer disipar esta maldición lo antes posible. Entendido. Corta el camino de retirada de los atacantes y luego persíguelos hasta aquí, ¿es eso? Sí. Ya que tenemos visitantes, ¿por qué no dejarles que echen un buen vistazo al taller de magia de Kainet el Mello y... Este hotel, como fortaleza de Kainet, debe haber sido fortificado completamente mediante hechicería. En este edificio que tiene un total de 32 pisos, el campo delimitado de Kainet cubre 24 pisos. Además, hay 3 hornos mágicos para uso exclusivo de Kainet, y en lugar de perros, se han convocado 10 espíritus malignos y apariciones. Ni siquiera hay un defecto en las tuberías de drenaje. Kainet cubrió completamente el área debajo del pasillo con su campo delimitado. En lugar de atacar territorio enemigo, es mucho mejor perfeccionar el propio territorio. En cuanto al retador, que se atreva a poner un pie aquí, Kainet le hará darse cuenta del verdadero terror de Lord Mello y... 3 minutos más tarde, el Hotel Fuyuki fue bombardeado y destruido hasta los cimientos, cortesía de un tal Kiritsugu Emiya. Caster se movía lo más rápido posible. Fue un buen día. Fue un gran día y su estado de ánimo lo reflejaba. Estaba increíblemente feliz. ¿Cómo podría no serlo? El Santo Grial le había concedido su deseo. Su amada Juana de Arco había sido convocada y juntos cometerían las mayores atrocidades contra el nombre del dios cruel que había permitido que la quemaran en la hoguera. Él estará una vez más a su lado, siguiendo sus órdenes, que serán tan repugnantes y blasfemas como antes fueron santas y justas. Mientras tanto, en la iglesia Fuyuki que estaba situada cerca del centro de la gran ciudad, un hombre elegante llegó a la puerta de la iglesia. Buenas noches padre Tokiomi saluda a Risei, él lleva un elegante abrigo y sombrero. Buenas noches a usted también maestro de Archer, respondió Risei con una sonrisa reservada. ¿Estás aquí por refugio? Si se me permite preguntarte. Para mi vergüenza, sí, he perdido a Archer y ahora pido refugio, respondió Tokiomi luciendo elegante incluso mientras respondía. Entonces la iglesia te otorgará santuario. Risei le hizo un gesto a Tokiomi para que entrara, el sacerdote dejó que Tokiomi entrara al salón de la iglesia antes de abrir otro pasaje, luego Risei condujo a Tokiomi a otra habitación en lo profundo de la iglesia. Ahora bien, Tokiomi, ¿qué necesitas?, preguntó Risei. Lo primero es lo primero, por favor llama a Kirei, y luego ajustaremos nuestra estrategia para ganar el Santo Grial, le preguntó Tokiomi a Risei. Por supuesto Risei se fue y llamó a Kirei. Tokiomi ahora está solo y está pensando cómo salvar su situación. Carilla, puede que seas el mejor maestro, pero aún así ganaré el Santo Grial, pensó Tokiomi.